Pero el nombre del podcast hace referencia a eso, a que vamos a hablar sin tapujos, sin tabúes, de manera transparente, le duela a quien le duela, nos da absolutamente igual. ¿Para quién es esto, no? ¿Para quién es este podcast? Aquellas personas que busquen un concepto de autocrítica más que necesario hoy en día en pleno primer cuarto del siglo XXI. El buenismo hoy en día es una lacra social que tenemos. Y es eso, ¿no? Simplemente eso, el conocerte mejor y hagas lo que hagas, hacerlo o mejor o cambiar. Tu intención final con esto es ayudar a la gente. ¿Qué te gustaría provocar en ellos? El cambio y el impulso necesario para que realmente lo hagan. Y diréis, ¿se lo hagan el qué? ¿Qué dices? Pero a día de hoy las tendencias de podcast en España, bueno, pues están un poquito, algunos de ellos, dogmatizando. Es decir, están bajo el paraguas de lo que hoy quien maneja la sociedad es manejada, quien no sepa esto, Quien maneja los hilos. Que se quede aquí porque va a aprender mucho. Alright. Es una realidad. Alejandro Timoneda. Aquí estamos, señor Pablo Guevara. Sí. Amigos, socios, emprendedores. Y eso es Compañeros de podcast. eso es lo positivo. Luego podríamos decir Otras adjetivos. muchas más cosas, eso es. Bueno, ¿dónde estamos? Bienvenidos y bienvenidas al episodio 0, Eso primer es. capítulo de Crudo by Venice, o Crudo por Venice. Crudo. Crudo. Que es Crudísimo esto, ¿eh? muy crudo. O sea... Espera. ¿Quién eres, Pablo Guevara? ¿Quién eres? ¿Tú quién eres? Vale, a ver. Vamos a ver. Una de las cosas, por ir saltándonos y hilando y demás, aquí no va a haber filtros. Va a aterrizarse toda tierra. Las cosas claras y el chocolate espeso, como decía mi abuelo. Y en base a ello, con esta introducción, me presento. Se supone que el Estado, o sea, yo he hecho la carrera de CAFIT y la carrera de fisio. Soy también fisioterapeuta, aunque no ejerzo como tal. Pero como entrenador sí que ejerzo. Lo que pasa que hace poco leí uno de mis hobbies principales es leer. Y leí un libro que se llama Relentless. Y el autor, que ha sido uno de los entrenadores más laureados de todos los tiempos, de atletas de élite, se definía como arquitecto. Porque él, según él, ayudaba a cambiarles la vida a sus atletas y a las personas con las que trabajaba. Y en esas estamos. No sé si sonará demasiado pretencioso, pero me es indiferente. Mi pasión es ayudar con lo poco que sé y el conocimiento que tengo a cambiarle la vida a la gente que quiera trabajar conmigo, ya sea en un ámbito de la salud o cruzando una línea de meta de una prueba como pueda ser una maratón o un Ironman, cosa a la que me dedico en mis ratos libres que me quedan después de emprender y demás, como atleta híbrido, que es una etiqueta que también me han autoimpuesto, con la que yo me siento cómodo, me encuentro a mi espacio, mi nicho y desarrollo pues lo que es toda mi actividad. Eso es lo que soy. Podría enrollarme más, creo que ya me enrolla de un poquito de sobra. Entonces, ¿quién es Alejandro Timoneda? Te toca. Pues yo podría definirme, por no extenderme demasiado, como un emprendedor, apasionado del mundo de la tecnología, de la empresa, pero sobre todo apasionado de ayudar a los demás, Uh-huh. ¿vale? Evidentemente salí también un poquito en mis inicios profesionales del sector del fitness, del entrenamiento, que ahí es donde tú y yo nos conocimos, Uh-huh. ¿vale? A pesar de que luego cada uno hemos evolucionado un poquito a sentidos o a caminos diferentes. Pero por no extenderme mucho, me definiría así, ¿vale? Un apasionado de emprender y ayudar. En este punto, está muy bien mencionar que al final tú y yo vivimos el fitness de manera muy diferente, ¿vale? ¿Cómo se nota que tienes una descripción más tirando a LinkedIn que a Sí, Tinder? ¿No? sí. Principalmente porque Tinder hace mucho tiempo que no lo uso y lo he usado muy poco. Y LinkedIn lo uso todos los días. Tendrá algo que ver. Pero lo que decía es eso, que tú y yo, a pesar de salir del mismo sitio, del fitness, ¿no? Del entrenamiento, del deporte, de esa formación también, eh, porque yo también estudié actividad física y deporte en la Universidad Europea de Madrid, pues vivimos de forma muy diferente eso, ¿no? Tú entrenas 4 o 5 horas muchas veces al día, Uh-huh. yo entreno 3 horas a la semana
Sigo entrenando, eso lo mantengo. ¿Por qué? Porque soy consciente de su importancia, pero ostras, Puntualización. es que lo vivimos muy diferente. Y eso en general, ¿no? Creo que al final somos personas que compartimos valores, compartimos un camino, compartimos muchas cosas, pero vivimos de maneras muy diferentes. Yo, por ejemplo, un ejemplo tonto, ¿no? Odio madrugar. O sea, para mí todo lo que sea antes de las 9 o 10 de la mañana ya es madrugar. ¿Tú a qué hora te levantas? No me levanto todos los días a la misma hora porque me levanto en función de la recuperación o el descanso que mi cuerpo me haya pedido, pero en general entre las 6 y las 7 estoy de pie ya. Vale. Incluso algunos días doy fe que a las 5. Lo que pasa es que no os lo ha dicho para no asustaros. Pero sí, es de esos putos locos que madrugan. Entonces, bueno, No os, lo que digo, no os leáis, por cierto, el club de las 5 de la mañana. no, Empiezo para ya mí es para una mis absurdez. haters. Es Para, demasiado dogma. Habrá quien le guste, habrá quien no, pero Para mí es una absurdez. De hecho, eso es una cosa que transitaremos mucho en este podcast, que es el autoconocimiento. Es decir, si tú te conoces bien a ti mismo, sabes si levantarte a las 5 o no te funciona. A mí no me funciona. Entonces, es tan fácil como eso. Pero lo que estaba diciendo, que al final compartimos valores, compartimos un camino, pero lo vivimos de manera muy diferente y eso creo que aporta mucho valor porque no hay una sola forma de hacer las cosas. Hay muchas. De hecho, está la que a ti te funcione, ¿vale? ¿Y qué es este podcast? ¿Qué es crudo? pues crudo es eso. Crudo es darle forma y abrirle las puertas a cualquier persona que se sienta identificada con lo que acabas de decir y sobre todo con aquellas personas que busquen un concepto de autocrítica más que necesario hoy en día en pleno primer cuarto del siglo XXI, que busquen romper con todas las barreras sociales que tenemos autoimpuestas de manera directa e indirecta, que quieran, bueno, que quieran salirse de esos estigmas autoimpuestos, como bien digo, por la sociedad y que quieran mirar más allá, que quieran pensar fuera de la caja, que quieran conocerse realmente, que confíen en lo que hacen, que quieran, por muchas barreras que haya, ir en una única dirección o que tengan muy claro el camino y quizá no se sientan del todo arropado, que en el mundo del emprendimiento muchas veces ocurre y es totalmente natural el que a veces como seres humanos necesitemos de una comunidad y un grupo que pues, nos impulse un poco a hazlo, Sí, arroparte, sentirte confía, parte de una tribu. eso es, confía en Eh, ti. a raíz de lo que estás diciendo, justamente el nombre del podcast, que es crudo, ¿vale? Ahora hablaremos de lo que es Venice, pero el nombre del podcast hace referencia a eso, a que vamos a hablar sin tapujos, sin tabúes, de manera transparente, le duela a quien le duela, nos da absolutamente igual, vamos a mostrarnos tal y como somos y tal y como pensamos. Y de hecho, cuando traigamos invitados, porque va a haber muchos invitados, ya os lo adelantamos, y muchos que ya conocéis, ¿vale? Que son personalidades, bueno, pues eso, creadores de contenido, bueno, en fin, de todo, les pedimos lo mismo, ¿vale? Que no digan nada que no quieran decir, que no digan nada para quedar bien, que el buenismo hoy en día es una lacra social que tenemos y que sean ellos, ¿vale? Aquí esto es un espacio seguro para el libre pensamiento. Quien quiera comentar, que comente. Quien quiera ser hater, que lo sea, ya me demuestra que no tiene mucho, mucho que hacer en su vida y a nosotros nos da igual, ¿vale? Por eso se llama crudo. Nos queremos diferenciar sobre todo por eso, porque si os fijáis ahora mismo, el día que se está grabando esto, evidentemente dentro de 6 meses no lo sé, pero a día de hoy las tendencias de podcast en España, no hablo de que sean podcasts de mayor o menor calidad, simplemente digo que, bueno, pues están un poquito, algunos de ellos, dogmatizando, es decir, están bajo el paraguas de lo que hoy quien maneja la sociedad, la sociedad es manejada, quien no sepa esto, Quien maneja los hilos. que se quede aquí porque va a aprender mucho, bueno, pues promulgan o dicen lo que quieren que digamos y que Y que seamos. pretenden que se escuche. Si lo sabes ver, claro, si no, pues lo único que haces es escuchar un podcast que no te das cuenta, pero te está dogmatizando y ya está. Entonces, si te choca lo que te digo es por eso. Sobre todo porque ahora además se ha puesto muy de moda el formato de larga duración, ¿vale? Y muchas veces la gente se lo pone pues para cocinar, Claro, yo, por ejemplo. para cualquier cosa, ¿no? Y lo tiene como de fondo. ¿Qué pasa con eso de tener las cosas de fondo? Igual que con la música. Y ya me meto en otros berenjenales y empiezo a crear haters. Cuando tú te pones a escuchar música con unas letras constantemente parecidas, no hace falta ni que diga el género, porque ya vas a ver todo el mundo a qué género me refiero, constantemente meterte eso en el cerebro y en la cabeza puede que influya, no digo que vayas a actuar de la manera en la que estás escuchando esa canción, pero puede que influya y tú no te estés dando cuenta, entonces
Modifica tu subconsciente al Exacto. final. Entonces, al final aquí nos vamos a meter sin filtros, estamos abiertos, sabemos dónde nos metemos, sabemos qué plataforma estamos utilizando para utilizar de altavoz lo que queremos decir, de lo que queremos hablar y de qué temas queremos tratar. Vamos a hablar de política, vamos a hablar de fitness, De vamos a todo, hablar sí, de sí. salud, De economía, todo. interpretación, música. Vamos a hablar de todo bajo un paraguas, ¿vale? Que va más allá de Crudo, que es el podcast, que es Venice, ¿no? Que para nosotros Venice es... Dilo tú. Pues Venice, a mí me gusta utilizar, que me la dijiste tú, el concepto de ecosistema. Venice no es nada cerrado, es algo completamente versátil, Que evoluciona. que está evolucionando, que el crecimiento pretende ser constante y que sobre todo es muy versátil y se va a adaptar a lo que realmente vayamos necesitando pues a día de hoy y quién sabe si a medio o largo plazo lo que pueda deparar. Es un ecosistema que Crudo es su altavoz, pero que va a desarrollarse dentro de lo que es el mundo online. Quién sabe si en un futuro a nivel presencial o no, o a lo mejor las cosas han cambiado y las tornas han cambiado y no sale ni rentable ni necesario. Y Sí, lo que estás diciendo. Venice es un ecosistema que en esencia es una filosofía, es una identidad, es una manera de ver la vida y pues ese podcast es parte de él, ¿no? Un altavoz más. Bueno, pues puestos en contexto a esta audiencia de hombres y mujeres que nos escuchan por primera vez en este episodio cero, ¿no? En este episodio piloto, ¿para quién es esto, no? ¿Para quién es este podcast? Si quieres empiezo yo. Para mí es, que lo hemos comentado antes por encima, para esas, entre comillas, ovejas negras, ¿no? Para esas personas que no se sienten identificadas con mensajes generalistas de la sociedad, ¿no? Y tampoco se sienten empoderadas, vamos a llamarlo así, para expresarse, ¿no? Para decir, uff, todo el mundo dice esto, los medios de comunicación o de desinformación dicen esto, y para mí esto no resuena conmigo, esto no me cuadra. Vale, pues a ti te hablo, ¿vale? Porque aquí vamos a desmentir, vamos a desmitificar muchas cosas, ¿vale? Que las llevamos dentro porque nos las inculcan y no son así, ¿vale? Por otro lado, diría que también es para concienciar, ¿no? Y para que las personas puedan meterse en el camino del autoconocimiento, que es para mí la clave de todo esto. Va a ser un concepto que hablemos mucho de él. Y así actúen en pro de quiénes son y no de quiénes, de otras personas quieren que sean, ¿no? Y eso para mí es lo más importante. Entonces, si el 1% de nuestra audiencia cambia un poquito ese mindset, se conoce mejor y por tanto actúa más en pro de quienes son, yo feliz con esto. Y yo me secundo a esa opinión y además considero que la frecuencia que va a ser de un podcast semanal, si el objetivo del podcast va a ser que a esa gente lo escuche, habrá temas con los que cases más, con los que te identifiques más, con los que te identifiques menos, pero que el podcast en sí, incluso lo pares de vez en cuando para darle vueltas a lo que estás escuchando, ver un poco cuál es tu opinión, si te está rompiendo los esquemas, si te está haciendo vibrar por dentro y que te mantenga durante toda esa semana con la mosca detrás de la oreja de me casa, no me casa, me gusta, no me gusta, me identifico, no me identifico, qué va a depararme la semana que viene, qué otro episodio nos van a traer, qué otro tema polémico quizá puedan traernos y que me haga cambiar de opinión, porque es fundamental cambiar de opinión. Yo es una de las cosas que más me ha costado aprender porque yo cambio mucho de opinión y antes lo veía como algo completamente negativo. Tiene su parte negativa, evidentemente, Si porque cambias todos los días, claro. al final, y además que aunque no cambies todos los días, el cambiar de opinión también requiere de una gran responsabilidad, de hacerte responsable de lo que puede acarrear cada cambio y cada decisión o cada cambio de opinión, pero es importante, porque al final si estamos hablando de que Venice va a ser un ecosistema versátil y que evoluciona, el ser humano evoluciona, le pese a quien le pese, si no, no estaríamos aquí, y cambiar de opinión forma parte de ello. Es más, a raíz de lo que has dicho, yo escucho mucho podcast, consumo mucho podcast, y cuando yo escucho un podcast que más o menos de manera constante se alinea con lo que yo pienso y yo siento, dejo de escucharlo. Y puedes decir, ¿cómo? Es un poco contradictorio. No, para mí no, porque cuando escucho un podcast no busco la autovalidación, busco el aprender. Busco el, anda, pues yo pensaba que esto era así, pero puede ser de otras formas. Y eso solo te lo da un podcast o un episodio, el cual se comparta un punto de vista que no es el tuyo actual, ¿vale? Entonces, si eso te genera hate, mírate para adentro, porque eso lo único que debería
generarte es una forma de hacer las cosas diferente. Entonces, eso es lo que pretendemos, ¿no? Dar puntos de vista muy diferentes. Lo primero que hemos dicho, somos personas que llevan vidas muy diferentes, que al final vayan al mismo sitio, que es hacerte más feliz, básicamente, ¿no? Que básicamente enciendan dentro de ti una pequeña llama que se vaya alimentando de el propio autodesarrollo, bueno, autodesarrollo no porque es redundante, pero desarrollo personal Eso es, e introspección. eso es. Y que nos cuestiones permanentemente, por supuesto. Habrá un espacio explícito, sala VIP para los haters. De hecho, nos gustará invitarles. Estaremos encantados de escuchar su otra parte de los hechos, su otra opinión, siempre desde el diálogo, desde la comunicación y desde el respeto. Probablemente seamos el primer podcast que, sin habernos metido en ningún berenjenal, probablemente pueda que esté caído, nos hayan tumbado o esté cancelado ya y no ha durado ni 20 minutos. No pasa nada. Estamos abiertos a ello. Precisamente el nicho al que nos estamos dirigiendo, que sois vosotros los que estáis identificándoos con este mensaje, va a depender mucho de vosotros el que esto crezca. Sí, de vuestro Así apoyo, que, evidentemente. porque básicamente probablemente de 10 podcasts, 9 estén cancelados y no haya ni siquiera una retribución económica, cosa de la cual no lo hacemos por ello. Por supuesto. Por tanto, dependerá de vosotros el que esto vaya más y también de nosotros, de lo que nos lo ocurremos, de lo que nos lo trabajemos, de la gente que traigamos, de los temas que tratemos y de que sigamos una línea ascendente. Totalmente, al final nosotros somos conscientes que teniendo esta política de transparencia, de no tener tapujos, de herir sensibilidades, ¿por qué no decirlo? Sabemos que nos cerramos puertas, ¿vale? Pero no nos importa, porque al final vamos a promulgar lo que desde un primer momento somos, ¿no? Que es haz las cosas como quieras hacerlas y como tú seas. Y yo no soy una persona que vaya a hacer un podcast para hablar de una forma que no soy yo, para contar cosas que no soy yo, y me da igual si eso me cierra puertas o no. Es más, si hago un podcast como soy yo y no cuaja, perfecto. Pero no quiero que cuaje siendo otra persona. Totalmente. Entonces, eso es lo que os vais a encontrar aquí. Os guste más, os guste menos. Transparencia, ¿no? Y Pablo, a ti a nivel personal, ¿qué te gustaría causar en las personas que nos oyen? ¿Cuál sería para ti un objetivo concreto? Porque tú, con tu trabajo, diariamente ayudas personas en otro canal, ¿no? O de otra forma que no es esta. Entonces, imagino que te pasa un poco como a mí, que lo que tu intención final con esto es ayudar a la gente. ¿Qué te gustaría provocar en ellos? El cambio y el impulso necesario para que realmente lo hagan. Y diréis, ¿hagan el qué? ¿Qué dices? Hagan lo que ellos crean que tienen que hacer. Y que no estén atados y estén dándole vueltas demasiado a las cosas. Que tomen acción, que sean más impulsivos, que, que busquen hacerlo. Yo hablaba con unos amigos antes que quedaba a comer, que ahora, años después, no sé cuántos años, ¿no? Pero el mayor gesto de aprendizaje en cuanto a lo que fue el primer input de lo que es el emprendimiento me lo enseñó mi padre cuando me dijo que cuando quise aprender a nadar y me empujó a la piscina. Terapia de choque se llama eso. Sí, terapia de choque, pero al final eh, hazlo. No lo pienses, actúa. Si yo consigo hacer eso en la gente que nos escuche. Total, mira, yo estoy viendo ahora mismo, está mal que lo diga, pero a la vez que te miro, veo gente en esas oficinas, estamos en pleno Madrid Centro, y me imagino que parte de ellos, por no decir todos, vamos a ser conservadores, parte de ellos están aquí currando que llevarán ya cerca de 9 10 horas y probablemente no quieran hacerlo. Si tú eres uno de esos, quédate, porque te vamos a explicar cómo salir de ahí, ¿vale? No digo que sea el único camino, porque evidentemente si eres feliz así, si esa persona que estoy mirando ahora mismo en su silla es feliz, no hay ningún problema. ¿Imaginas que acaba de invitado aquí ese tío? Sería genial, tío. No le veo la cara, pero bueno, si alguna vez oyes esto, que sepas que estás invitado. Y es eso, ¿no? Simplemente eso, el conocerte mejor y hagas lo que hagas, hacerlo o mejor o cambiar, si no te hace feliz. Spoiler, como somos un libro abierto, ¿no? Y por eso nos llamamos crudo, vamos a contar nuestros fracasos también, ¿vale? Que esto es algo que muy pocas veces se hace. Yo soy el primero, como os he dicho, que escucho podcast de emprendimiento, de tal, de los más famosos de España, que no hace falta que diga cuáles son. Y normalmente todos son casos de éxito los que traen, ¿vale? Que al final, pues eso, aunque cuenten alguna pequeña batallita perdida, cuentan casos de éxito. Pues nosotros, sin llamarnos a nosotros mismos exitosos, ni mucho menos, porque el éxito es una interpretación individual, vamos a contar nuestros fracasos. Y os hago un spoiler que el próximo episodio, que es el episodio 1, ya vamos a empezar por ahí,
¿vale? Así que, bueno, sin más dilación por mi parte, solamente deciros que en la descripción de este podcast, ya estéis en YouTube, ya estéis en Spotify, donde estéis, vais a encontrar un poquito más de nosotros, ¿vale? Vamos a poner pues, los links de nuestros Instagram, de nuestro LinkedIn, para aquel o aquella que quiera curiosear un poquito más, ¿vale? Y por mi parte, como digo, Pablo, yo estoy. Yo también. Que tengan todo claro, que se preparen, que se pongan las pilas, que se hagan un buen café, que se compren unos buenos cascos, que nos escuchen atentamente, Que tengan la mente abierta. porque la capacidad de autocrítica que van a tener si quieren escuchar este podcast va a tener que ser muy alta. Si no, probablemente tengamos más haters que seguidores. Pues listo, vamos a por ello.